tal? Bienvenidos a SQLDB Team. En esta ocasión tenemos un video especial en donde vamos a hacer uso de todo lo que ya hemos visto en nuestros anteriores videos, pero además con un tema que seguramente te va a interesar, o si has visto el anime o jugado su videojuego, pues te va a encantar. Estamos hablando de Pokémon. Aprenderemos cómo diseñar bases de datos desde cero con Pokémon, así que quédate con nosotros, comenzamos. Para comenzar a diseñar nuestra base de datos, pues debemos de saber qué vamos a guardar en ella. Para eso nos vamos a apoyar de la página oficial de Pokémon con la Pokédex para ir analizando cada uno de estos, pues de los detalles que tiene un Pokémon y de ahí abstraer lo que son sus entidades y las relaciones entre ellas y por supuesto cada uno de los atributos que va a tener cada entidad. Entonces vamos a visitar esta página oficial y sería esta. Aquí tenemos la página de Pokémon.com, le puedes buscar en Google de esta manera y pues a primera instancia ya tenemos los primeros Pokémon cargados, están ordenados de forma ascendente. Están los Pokémon iniciales de la primera generación y pues vamos a analizar cada uno de los datos que tiene los Pokémon. Vamos a darle clic aquí. Y como podemos ver, ya están apareciendo en este caso los datos de Bulbasaur. Podemos ver que tiene su imagen, su nombre, su número, una descripción. Y aquí tenemos datos como su altura, peso, el género, categoría, habilidades, el tipo o tipos y debilidades que tiene, así como sus stats básicos, desde a salud hasta velocidad. Y abajo tenemos pues las evoluciones que tiene este Pokémon. Podemos darle incluso aquí Explore More Pokémon. Aquí podemos ver los mismos datos también de Charmander, una descripción, una altura, peso, género, categoría, habilidades, el tipo, en este caso solamente es de un tipo, y debilidades así como sus stats y de igual forma pues las evoluciones que tiene. Con esto podemos ya empezar a intuir y abstraer todas las entidades que va a tener nuestra tabla, nuestra base de datos, de Pokémon y cada uno de sus datos. Primeramente, definitivamente nuestra base de datos de Pokémon va a llevar la entidad o tabla de Pokémon, pero vamos a ver si todos los atributos que vemos aquí pues van a estar dentro de la misma tabla de Pokémon o si por cuestiones de ordenamiento y limpieza y buenas prácticas de bases de datos es necesario añadir otras tablas o entidades. Entonces, primeramente si tenemos nuestra entidad de Pokémon que va a llevar, pues ya vimos que tiene un identificador, entonces va a tener su ID. Tiene por supuesto su nombre, tiene una descripción, la altura, peso y aquí vemos algo interesante primeramente con el género. El género solamente pueden ser en este caso dos, hembra y macho. Ya hay otros que solamente pueden tener un único género como puede ser Nidoqueen o Nidoking. E incluso hay unos que ni siquiera tienen, como es el caso de Ditto. Entonces aquí se empieza a poner un poco interesante. Nosotros queremos ver si realmente el Pokémon pues va a tener uno u otro género. Bien podríamos añadir dos columnas o dos atributos a la tabla de Pokémon donde pondríamos si es macho y hembra de tipo booleano. Para el caso de las categorías también está interesante porque en este caso Charmander pertenece a la categoría de Lizard, que Lizard viene siendo lagartija en este caso. Por supuesto que debe haber otros Pokémon que también pertenezcan a esta categoría, entonces ahí ya estamos identificando otra entidad, categorías. Para el caso de las habilidades también, en este caso Charmander solo tiene una, pero puede haber Pokémon que tengan más de una habilidad y además esas habilidades
pues se comparten. Entonces ahí ya tenemos otra entidad, habilidades. Tipos, vámonos con los tipos. En este caso Charmander también es del tipo fuego y nada más solo ese, pero ya vimos con Bulbasaur que tiene dos tipos, planta y veneno. Y además pues hay más Pokémon que tienen, que combinan o hacen uso de esos tipos. Entonces nuevamente aquí vemos que el tipo va a ser otra entidad por separado. Luego vemos los stats. Estas son sus estadísticas base. Y yo creo que en este caso bien podríamos separarlo en una tabla o dejarlo junto con como atributos dentro de la tabla de Pokémon, porque son pues muy particulares de cada Pokémon. Entonces, este sí podría ser incluido en la misma tabla o entidad de Pokémon. Luego vemos las debilidades que tiene, pero hay algo curioso, que las debilidades están relacionadas pues al tipo que tiene cada uno de los Pokémon. Entonces ahí vamos a hacer un análisis de cómo organizar esta información de las debilidades y por supuesto las evoluciones que tiene un Pokémon. Bien no puede tener evolución o puede que sí tenga incluso hasta más de una, como es el caso de Eevee. Entonces, en este caso Charmander pues solamente tiene una, evoluciona a Charmeleon. Entonces, yo creo que haríamos una tabla de evoluciones. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra con todo esto que ya estuvimos analizando para empezar a identificar estas entidades y cada uno de sus atributos. Con lo que ya hemos visto, ya hemos detectado entonces estas primeras entidades. Conforme vayamos haciendo un análisis más profundo, tal vez estas entidades tengamos que añadir más, dividirlas o añadirlas como atributos. Vamos a ir viendo poco a poco, pero de entrada pues ya detectamos estas entidades. Entonces ya tenemos nuestra tabla de Pokémon, categorías, habilidades, tipos, evoluciones y debilidades. Para arrancar, ¿verdad? Conforme vayamos viendo más temas, pues vamos a ir incrementando esta base de datos hasta llevarla a un nivel avanzado. Pero bueno, nos quedamos entonces con esta información y vamos a arrancar. Primeramente, para la tabla de los Pokémon, pues tenemos estos atributos que ya hemos detectado. Vimos que tienen un número, su nombre, descripción, peso, altura. Por ahí vimos que podemos añadir el género en dos atributos por separado. Ya vimos ahí de tipo booleano, como macho y hembra. Y sus estadísticas o stats base también las podemos incluir en esta misma entidad. Entonces nos quedaría de esta manera con la otra simbología de las tablas. Tenemos aquí ya todos sus atributos para el caso de la entidad de Pokémon. Y para las demás ya detectamos también la de categorías, que en este caso tendría su ID y su categoría, habilidades también su ID, habilidad e incluso una descripción de esa habilidad para ver después de qué se trata. Y para el caso de la entidad de tipos, su ID y su tipo. Entonces tendríamos estas otras tres tablas. Este es el otro formato, nada más para que lo vean. Ahora, identifiquemos entonces cuáles serían sus primary keys para cada una de estas entidades. Bueno, primeramente para los Pokémon ya vimos que cada uno de los Pokémon están registrados en la Pokédex por un número, siendo por ejemplo Bulbasaur el 1, Ivysaur el 2, Venusaur el 3, Charmander el 4, etc. Y por esa razón, pues está claro que el número sería nuestro primary key para la tabla de Pokémon. Quizás te preguntes por qué el nombre no, si también es único e irrepetible. Pues puede suceder que haya Pokémon con el mismo nombre y tengan diferente número, como es el caso, por ejemplo, de Nidoran, que tiene Nidoran hembra y macho. Ya lo habíamos mencionado por ahí. Y aquí al buscarlo podemos observar, bueno, que nada más por el símbolo cambian, pero realmente es el mismo nombre. Y vamos a ver primeramente el Nidoran hembra, en este caso, tiene el número 29. Y si busco el macho,
tiene el número 32. Entonces ahí podemos ver que el número realmente es el identificador exclusivo pues de esta tabla. Y bueno, la simbología quedaría como PK si usas la de forma de tabla. Y para el caso del resto de las entidades, pues ya vimos que tienen un ID, entonces está claro que ese ID sería nuestro primary key. Entonces nos quedaría de esta manera. Hasta aquí ya hemos identificado los primary keys, pero bueno, pues vamos a identificar ahora las relaciones entre cada una de estas entidades, lo que nos va a llevar a obtener los foreign keys. Aquí tenemos la relación entre la tabla de Pokémon. Vemos que tienen pues habilidades, tipos y categorías, que era lo que ya habíamos analizado pues en la página de Pokédex. Y vamos a ver cada una de las relaciones. Primeramente, un Pokémon puede tener categorías. ¿Cuántas? Pues solamente una a la vez. Ya vimos por ahí que Bulbasaur tiene la categoría de semilla. Vamos por ahí a verlo nuevamente. Aquí está, Category Seed. Y por ejemplo, creo que era Charmander. Tiene la categoría de Lizard, la de la lagartija. Entonces, pues cada uno de los Pokémon solamente tienen una categoría a la vez. Pero una categoría puede estar en más de un Pokémon. Es decir, deben de existir más Pokémon que pertenezcan a la categoría de semilla, además de Bulbasaur, así como también otros Pokémon que pertenezcan a la categoría de lagartija, además de Charmander. Por eso la relación de este lado nos queda con N y de este lado es 1, 1. Tenemos una relación de muchos a 1. Muchos Pokémon pueden tener una misma categoría. Esta es la otra forma que ya habíamos visto, cómo simbolizar esta relación. Una categoría puede estar en muchos Pokémon. Ahora, ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues añadiríamos este atributo a la tabla de Pokémon y sería el ID categoría. Es decir, vamos a ver la relación que va a tener del Pokémon hacia las categorías y ese se convertiría, este atributo sería nuestro foreign key. De tal manera que añadiríamos ese atributo y sería nuestra relación de foreign key. Vamos ahora a ver la relación entre los Pokémon y las habilidades. En este caso puede suceder que un Pokémon tenga más de una habilidad. Vamos a verlo en la Pokédex. Aquí tenemos a Charmander y bueno, en este caso vemos que solamente tiene una, la cual es Blaze. En español es como Mar Llamas. Vamos ahora a analizar otro. A ver, por ejemplo, Bulbasaur. Bulbasaur también solamente tiene una, pero ¿qué sucede si buscamos a alguien, por ejemplo, como Poochyena? Aquí está Poochyena, en este caso puedes encontrarlo con la habilidad Runaway, que es en este caso como fuga, o Quick Feet, que es pies rápidos. Tiene más de una habilidad. Me parece que es un 50-50 de poderlo capturar ya sea con esta habilidad o con esta. No es que el Pokémon tenga dos habilidades a la vez, sino que tú lo puedes encontrar ya sea con esta habilidad o con esta otra. Entonces, pues ahí vemos lo que ya te comentaba, que un Pokémon puede tener más de una habilidad, pues lo dejamos como muchas, y también esa habilidad puede estar en más de un Pokémon. Entonces tenemos que de este lado está muchos y de este lado también está muchos. Entonces es una relación de muchos a muchos, que en este caso pues, bueno, esta es la otra simbología y como las buenas prácticas que ya vimos, pues es necesario añadir una tabla transitiva que nos va a permitir mantener la relación de ambas entidades. Entonces añadimos una tabla que por ejemplo se llame Pokémon Abilities, donde vamos a tener el número de Pokémon y el ID de la habilidad.
y por qué no señalar si es una habilidad oculta o no de ese Pokémon. Y en este caso, pues bueno, el número del Pokémon y el ID de la habilidad, pues es un foreign key hacia cada una de estas entidades y a la vez en conjunto van a formar nuestra primary key compuesta. Entonces, así es como nos quedaría esta relación entre Pokémon y habilidades. Bueno, a continuación vamos a ver la relación que tiene la tabla de Pokémon con la de los tipos. Por ahí vimos que un Pokémon puede llegar a tener más de un tipo. Vamos de nuevo a la Pokédex. Aquí está Poochyena, que solamente es de un tipo, que es tipo siniestro. Pero ya habíamos visto con el caso de Bulbasaur, que es planta veneno. De hecho, acá afuera lo podemos ver. Aquí mismo podemos ver que tiene dos tipos. Charmander solamente es uno, pero cuando se hace Charizard ya tiene dos tipos, fuego y volador. Y así sucesivamente. Butterfree también tiene dos. Entonces, pues de ahí ya podemos armar nuestra relación. Un Pokémon puede tener más de un tipo, entonces tenemos uno a muchos. Y un mismo tipo también puede estar en más de un Pokémon. Si hay muchos Pokémon de tipo fuego, voladores, etc. Entonces también es una relación de muchos a muchos. Esta es la otra simbología y por lo tanto también añadimos esa tabla transitiva y en este caso nada más vamos a tener el número de Pokémon y el ID tipo. De esta manera vamos a poder conocer pues los tipos que tiene cada uno de los Pokémon a través de su ID y el ID del tipo. Y de igual forma, pues cada uno de estos es una llave foránea hacia estas entidades y en conjunto van a ser nuestra primary key o llave compuesta. Bien, pasando ahora a la relación entre Pokémon y debilidades, nuevamente regreso a la Pokédex. Aquí tenemos al ejemplo de Bulbasaur, que es débil a varios tipos, pero realmente no es que Bulbasaur como tal, el Pokémon, sea débil a todos estos tipos, sino más bien el tipo al que pertenece Bulbasaur es lo que lo hace débil a otros tipos. Entonces, pues en este caso, vamos a tener que no es el Pokémon el que tiene la debilidad, sino el tipo, el que tiene la debilidad a otro tipo también. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tipo fuego. Sabemos que el tipo fuego es débil contra el tipo agua y el tipo tierra. Entonces, de ahí podemos deducir que un tipo puede tener más de una debilidad. Ahora, una debilidad también puede ser a más de un tipo. Vamos ahora a verlo así. El tipo agua, pues en este caso es la debilidad del tipo fuego, pero también es debilidad del tipo tierra. Entonces también pues tenemos una relación de uno a muchos y de esta manera nuestra relación final queda de muchos a muchos. Por eso vamos a tener que añadir también una tabla transitiva donde pues el ID tipo sería uno de nuestros campos y también sería una llave foránea y el ID tipo, en este caso le añadimos weakness también para, bueno, confirmar o hacer una referencia que esta es la debilidad. Sería también un foreign key o una llave foránea y en conjunto pues serían una llave compuesta para nuestro primary key. Y de esta manera tendríamos nuestra tabla de debilidades por tipo. Finalmente, analicemos la relación entre la tabla de Pokémon y evoluciones. Me regreso para eso nuevamente a la Pokédex y bueno, voy a irme en este caso aquí a evoluciones. Ya habíamos visto que hay Pokémon que sí efectivamente tienen una única evolución, como en este caso Bulbasaur evoluciona a Ivysaur, Ivysaur a Venusaur, pero Venusaur ya no tiene evolución, hasta ahí queda.
Y también hay otros Pokémon que no tienen evolución, como lo vimos con, ya les mencionaba el caso de Ditto. Vámonos a ver a Ditto. Ditto como tal no tiene evoluciones, es un Pokémon especial, de hecho tampoco tiene género, era lo que les comentaba, y pues así quedaría. Pero hay Pokémon también que tienen más de una evolución, como es el caso de Eevee, que es un Pokémon también muy especial. Vamos a buscarlo. Y aquí lo podemos ver, este Pokémon tiene 8 evoluciones, 8 posibles evoluciones, y es el mismo Pokémon el que tiene la capacidad de evolucionar a 8 diferentes tipos. Entonces, basándonos en esto, tenemos que un Pokémon puede tener muchas evoluciones. Ya vimos en este caso Eevee que tiene 8. Desconozco si hay otros Pokémon que también tienen más evoluciones. Déjalo en los comentarios si sabes de este tema. Y una evolución como tal, pues en este caso, pues precede de cierto Pokémon. Es decir, única y exclusivamente esta evolución o este Pokémon que evolucionó, pues va a pertenecer a cierto otro Pokémon. En este caso, como lo vimos con Eevee, pues Vaporeon, su preevolución o el Pokémon que le precede, pues fue Eevee nada más. Y así sucesivamente. Entonces, esa relación nada más es de 1 a 1. De este lado nos queda 1 y de este lado muchos. Es una relación de 1 a muchos. Y nuestra tabla entonces sería una tabla de evoluciones donde tendríamos el ID Pokémon como una llave foránea y el ID Pokémon también, porque al final de cuentas ambas hacen referencia hacia la tabla de Pokémon, pero vamos a añadirle aquí como descripción o como algo descriptivo, pues Evolution, para saber que este es el Pokémon al que va a evolucionar. Y pues como te menciono, este también sería una llave foránea hacia la tabla de Pokémon. Ambos en conjunto, ambos atributos serían nuestra llave primaria compuesta. Revisemos entonces cómo va quedando nuestro diagrama de entidad-relación. Aquí lo tenemos ya con todas estas relaciones y tablas que hemos creado. Prácticamente es todo lo que ya vimos. Te dejo como reto añadir, ¿por qué no?, las fortalezas por tipo, porque uno vienen ahí, pero un Pokémon, por supuesto, más bien el tipo, ya lo vimos, es fuerte a otros tipos, no solamente es débil. Entonces, te dejo como reto añadir esa tabla. Espero haya quedado todo claro, pero si tienes alguna duda puedes dejarlo en los comentarios y responderemos tan pronto como podamos. Yo te espero en nuestro próximo video para poner en práctica este diagrama e irnos a nuestro SQL Server Management Studio para crear los scripts necesarios con todas estas tablas, relaciones y por supuesto ya definir los tipos de datos correspondientes a cada uno de los atributos de sus tablas. Entonces te invito a que te suscribas, activa la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de nuestros próximos videos y por supuesto la parte 2, cómo diseñar bases de datos desde cero con Pokémon. Hasta la próxima.